Muchas gracias, Jesús. Y ya sin más, antes de dar paso a Juan Ramón Rayo, recordarles que aproximadamente Juan Ramón hará una exposición de unos 30-40 minutos, repasando pues, esta situación económica que estamos viviendo. Según están viendo ustedes la pantalla de streaming, hay un eje central, un cuadradito central, donde se pueden realizar consultas en directo. Las iremos recibiendo, las iremos, bueno, de alguna forma seleccionando y aglutinando por temáticas para que al final de la intervención de Juan Ramón Rayo le podamos, en este caso le pueda yo trasladar alguna de las preguntas, inquietudes que nos hagáis llegar, con lo cual yo sin más, pues ya ir a lo importante que es escuchar a Juan Ramón Rayo, al que le agradezco nuevamente su disposición y esto es todo tuyo. Juan Ramón, muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias tanto a Novalcarria, Ibercaja como CEPIME Guadalajara por la invitación a este foro virtual para hablar precisamente de un tema que bueno, pues está de desgraciada actualidad, que es el shock económico que ha supuesto y que en principio va a seguir suponiendo el coronavirus durante este año y durante, no sé si solo los próximos meses, quizá incluso los próximos años. Lo primero que querría es tratar de que entendamos cuál es la naturaleza del shock económico que supone el coronavirus, porque estamos acostumbrados a otras crisis económicas como la de 2007, como la del año 93, que eran crisis de carácter financiero. Eran crisis donde el gasto agregado se contraía, la demanda agregada se contraía como consecuencia de restricciones crediticias que a su vez derivaban de impagos crediticios. Pero en esta crisis no hemos llegado a ese punto. No sé si vamos a llegar, si la crisis se prolonga, como luego comentaremos, probablemente sí, pero no estamos ahí. La crisis actual es una confluencia de un shock de oferta y de un shock no crediticio de demanda. ¿Cuál es el shock de oferta? Bueno, cuando hablamos de shock de oferta nos solemos referir a que nuestra capacidad para producir bienes y servicios, nuestra capacidad para incrementar el PIB, se ha resentido. Un shock de oferta puede ser un terremoto que destruya edificios, que destruya maquinaria, una guerra que acabe con la vida de muchos trabajadores y, por tanto, ataque directamente a la capacidad productiva de un país, o puede ser también una pandemia. Una pandemia es un shock de oferta. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que un trabajador enferma, no digamos ya aquellas personas que han, por desgracia, terminado falleciendo como consecuencia de la enfermedad, pero simplemente si un trabajador enferma o si un trabajador ha de ser confinado porque está contagiado y queremos evitar que contagie a otros ciudadanos, o si los hijos de un trabajador han enfermado y se tiene que quedar en casa cuidándolos, eso supone una reducción de horas trabajadas a lo largo del año. Mientras está enfermo no se trabaja, mientras está confinado no se trabaja, salvo que, como también mencionaré, haya la posibilidad de readaptarse a través del teletrabajo. Y claro, menor cantidad de horas trabajadas, pues es menor producción al terminar el año. Ese es un primer shock, que fue además el shock que nos afectó más decisivamente durante los meses de febrero y marzo. En el mes de febrero todavía no había estallado la pandemia en España, o al menos no oficialmente, porque desde luego ya estaba el virus entre nosotros, pero sí había estallado con mucha contundencia en China, y eso lo que hizo fue que empezaran a escasear determinados bienes intermedios que necesitaban empresas europeas para seguir operando, y como se redujo la producción de determinados bienes intermedios, de esos bienes intermedios, las cadenas globales de producción se resintieron, y eso llevó a reducir o a paralizar parte de la producción interna en Europa. Pero junto con el shock de oferta, este shock de oferta, también nos encontramos con un shock de demanda. Cuando hablamos de shock de demanda no es tanto que no podamos producir, cuanto que no queremos que se produzca, no queremos gastar y por tanto no queremos consumir y por tanto producir. ¿A qué se ha debido el shock de demanda? Pues el shock de demanda se ha debido sobre todo a que los agentes económicos, por un lado, han dejado de consumir o han reducido significativamente su consumo de
de actividades sociales, actividades de consumo social, para minimizar el riesgo de contagiarse. Han dejado o han reducido su presencia en los bares, en los restaurantes, en los gimnasios, en las aerolíneas y en los hoteles. Y a su vez también ha habido una reducción del gasto para incrementar el llamado ahorro precaucionario. Es decir, voy a ahorrar porque no sé lo que está por llegar y como no sé lo que está por llegar, prefiero tener liquidez para tener cierto margen de maniobra, lo cual significa que pues, aquellos gastos relativamente menos importantes los elimino en perjuicio, obviamente, de los empresarios que proveían esos servicios que eran vendidos contra ese gasto. Entonces, esta confluencia del shock de oferta, que es un shock de oferta que además se concentra especialmente, digámoslo así, en actividades de producción social, actividades donde se producen bienes y servicios en equipo, donde hay mucho contacto entre las personas que conforman la plantilla y, por tanto, donde el riesgo de contagio es más elevado, y la contracción del gasto en actividades de consumo, de nuevo, social, porque el consumo de otros bienes y servicios ha aumentado. El consumo, por ejemplo, de Netflix se ha incrementado, el consumo de videoconferencias o de YouTube también se ha incrementado. Todo ese consumo más individualizado se ha incrementado, pero el consumo social se ha contraído. Y eso nos genera un perfil de crisis bastante distinto a aquel al que estábamos habituados, no solo porque, como mencionaba, no haya habido hasta el momento un componente estrictamente financiero de la crisis, no es que todo se haya venido abajo porque el crédito se ha paralizado, porque el crédito se ha secado, sino porque además en las crisis de contracción de la demanda o de caída de la demanda por contracción del crédito, lo que nos encontrábamos es que más o menos toda la economía se venía abajo. Es verdad que había partes de la economía que se venían más intensamente abajo, sobre todo aquellos sectores más expuestos al crédito, por ejemplo, en la última crisis el sector de la construcción, pero en general toda la economía lo pasaba mal, ¿no? Porque estábamos ante una contracción del gasto agregada y relativamente indiscriminada. Aquí no. Aquí nos encontramos con una crisis concentrada, especialmente concentrada en sectores, en industrias de consumo y de producción social. Los sectores que no son de producción o de consumo social no tienen por qué estar sufriendo, al contrario, como he dicho antes, puede que incluso se han incrementado de hecho, sus ingresos, Amazon, Netflix, YouTube, todo el consumo y toda la producción más individualizada se ha incrementado, pero en contrapartida tenemos sectores que no es que estén cayendo a lo mejor un 10, un 15, un 20%, sino que se han desplomado tal vez un 80%, de manera más significativa el sector de las aerolíneas. Entonces, esa es la situación en la que hemos terminado o terminamos aproximadamente en el estado de alarma, ¿no? Y aquí también hay que hacer un comentario. Hay muchas personas que consideran que la dureza de la crisis económica que hemos experimentado se ha debido esencialmente a la dureza del confinamiento y a la dureza de las medidas de distanciamiento social necesarias para contrarrestar la pandemia. Y desde luego, medidas de distanciamiento social muy duras destruyen actividad económica. Pero tengamos presente que la causa fundamental que provoca el hundimiento de la economía, que provoca el shock de oferta y el shock de demanda, es que la pandemia se descontrole internamente. Es como consecuencia de una pandemia descontrolada que hunde la economía y que hasta que no se encauce, hasta que no se consiga controlar o normalizar, no permite que la economía resurja de manera sostenida, por lo que se implementan medidas de distanciamiento social que sí, a corto plazo pueden tener un efecto contractivo todavía mayor, pero que si de verdad consiguen atajar el virus, a medio plazo pueden conseguir que remonte la actividad económica, aunque con los matices que luego veremos, porque justamente España no parece que estemos en esa senda. O dicho de otra manera, aunque no implementemos medidas de distanciamiento social, si la pandemia se descontrola internamente, la economía no se recuperará sostenidamente.
Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Suecia, que ha sido un país que apenas ha aplicado medidas de distanciamiento social, y es verdad que su actividad económica ha caído notablemente menos que la de España. Ha caído su PIB un 8,5% en el segundo trimestre del año. Recordemos que España ha caído más bueno, aproximadamente el doble, un 17%. Pero si comparamos a Suecia con los países de su entorno que sí aplicaron medidas de distanciamiento social, como Dinamarca, como Finlandia, como Noruega, lo que vemos no solo es que el número de fallecidos en Suecia ha sido muy superior al de estos países, sino que la actividad económica también se ha contraído más a pesar de que no aplicaron esas medidas. ¿Por qué? Pues porque, y esto es importante entenderlo, si hay una pandemia descontrolada dentro, es la propia gente la que toma medidas de seguridad para evitar contagiarse, y eso es lo que provoca, como decía, el choque de oferta y el choque de demanda, es lo que provoca el distanciamiento social voluntario y es lo que hunde los servicios de producción y de consumo social. Pues bien, en esa situación llegamos a finales del estado de alarma y ahí es cuando se nos dijo que, bueno, habíamos caído mucho para, digamos, tomarnos una especie de vacaciones de un par de meses para, por criterios sanitarios, exterminar el virus, acabar con el virus, conseguir suprimir la transmisión interna del virus, pero que a partir de ahí, sin el virus dentro, ya conseguiríamos remontar, ya conseguiríamos recuperarnos. Y se habló de una recuperación en dos fases. Se habló de una recuperación en V asimétrica, un término que se popularizó bastante, pero que en definitiva significa una recuperación en dos fases. Una primera fase de recuperación muy rápida, que podríamos llamar fase de reactivación del tejido productivo, y una segunda fase de recuperación más lenta y más incierta, que es la fase de reestructuración del tejido productivo. A mí esta imagen de V asimétrica no me desagradaba. No me desagradaba porque, efectivamente, si el virus se hubiese controlado definitivamente a finales de junio, habríamos asistido a una recuperación en V asimétrica. Es decir, habríamos tenido un crecimiento muy potente durante varios trimestres, especialmente durante el tercero, y de hecho pese a todo, lo vamos a seguir teniendo porque sería prácticamente imposible que no tuviéramos un crecimiento muy, muy fuerte. Para no crecer deberíamos producir lo mismo que en el segundo trimestre de 2020 y evidentemente vamos a producir mucho más, aunque sea porque parte de la actividad se ha normalizado frente al confinamiento y al estado de alarma. Pero el problema va a ser que justamente porque después de finalizar el estado de alarma, después de terminar el confinamiento, las autoridades no fueron capaces de evitar que el virus se volviera a transmitir de manera descontrolada, es decir, el problema va a ser que por el hecho de haber caído en una segunda ola, la recuperación va a ser mucho más lenta de lo inicialmente esperado. La fase de reactivación va a ser más corta y menos intensa y la fase de reestructuración va a ser más larga y más complicada. Simplemente una nota epidemiológica, si lo queremos, sobre los términos del control de la pandemia después del estado de alarma. Esencialmente hay dos estrategias para superar o para salir del estado de alarma y regresar a la normalidad. Una primera estrategia es la estrategia de supresión del virus, que lo que busca es que el virus desaparezca radicalmente de dentro del país, que no quede ni rastro del patógeno y, por tanto, que podamos volver a convivir con normalidad sin riesgo a contagiarnos. Evidentemente, para que esta estrategia funcione, primero has de cerciorarte de que el virus ha desaparecido internamente, no simplemente tener la sospecha de que lo ha hecho, sino estar, más allá de toda duda razonable, seguro de que eso ha sucedido, por tanto, que no haya ni casos activos ni que no los haya durante además varias semanas, no solo que ya no hayamos registrado ninguno y al día siguiente ya volvemos a la normalidad, ¿no? Y luego has de controlar la frontera exterior, porque si dentro del país ya no queda rastro del patógeno, pero te lo importas del extranjero, pues se puede volver a reproducir todo. Pero es una estrategia que, si
si es exitosa, pues permite que la economía vuelva a la normalidad, ¿no? Es la estrategia que han seguido Taiwán, que han seguido Nueva Zelanda, que ha seguido Singapur, ¿no? Ayer Singapur confirmó que por primera vez no tenía casos activos de coronavirus dentro de la ciudad, y también la que ha seguido China. China ya sabemos que también ya ha vuelto a, bueno, que este año va a crecer según las estadísticas oficiales. Esa es una estrategia, que es la que parecía a la que iba encaminada España, porque la dureza del confinamiento fue tal que, como digo, parecía que íbamos a acabar definitivamente con el virus dentro y luego a controlar la importación de casos. La otra estrategia es la estrategia de mitigación de la transmisión, que consiste en que el virus sigue entre nosotros, pero en todo caso establecemos una infraestructura de detección precoz de los contagios para evitar que la transmisión comunitaria se descontrole y vuelva a saturarse el sistema sanitario. De esa manera podemos regresar a la vida normal, la gente se seguirá contagiando, pero en unas cantidades manejables por nuestro sistema sanitario, y poco a poco, esa es la hipótesis al menos, iremos avanzando en la inmunidad de grupo, ¿no? Al cabo de algunos años se habrá contagiado la mayor parte de la población y por tanto ya tendremos barreras naturales frente a la propagación del virus. Esta estrategia, de nuevo, también tiene sus riesgos porque primero necesitas una infraestructura de salud pública, si lo queremos, que verdaderamente sea capaz de acotar los contagios y de evitar su rapidísima propagación y descontrol, porque si no se te puede saturar el sistema sanitario de nuevo. Y luego, claro, la inmunidad de grupo no es tan fácil de conseguir como se suele pensar y además tiene el riesgo de que si el virus muta ya no te sirve de nada la inmunidad que has conseguido previamente. Y creo que la estrategia que están siguiendo las autoridades españolas, no sé si consciente o inconscientemente, es la de mitigar la transmisión. El problema es que se está haciendo fatal, porque si tú tienes un sistema de mitigación de la transmisión que realmente funciona, que realmente es eficaz a la hora de detectar tempranamente los contagios y los contactos de los contagios, de tal manera que la gente pueda entrar, digamos, en un bar sin miedo a contagiarse, o sin miedo a que si se contagia va a ir a un hospital saturado y no va a tener una atención sanitaria adecuada, pues si eso no se hace bien, se descontrola en sucesivas olas de nuevo la pandemia y eso provoca, primero, hundimientos de la actividad. En Madrid, por ejemplo, han empezado a caer los casos, probablemente no ni por las medidas que ha adoptado el gobierno central ni por las que adoptó el gobierno autonómico, porque empezaron a caer de antes, sino por la reacción de parte de la sociedad al riesgo de contagiarse. Y esa reacción significa consumir menos bienes de consumo social y, por tanto, eso destruye actividad económica. Ya si además luego se cierran locales y se adoptan medidas de distanciamiento social porque se está saturando el sistema sanitario, pues eso todavía más. Pero que la causa originaria es, como digo, el descontrol de la pandemia. Entonces, si se van generando sucesivas olas, la etapa de reactivación, que era básicamente que los negocios que habían sobrevivido al confinamiento pudiesen levantar cabeza y pudiesen volver a operar con normalidad, esos negocios no terminan de operar con normalidad, no terminan de levantar cabeza. Y por eso, cada vez, sobre todo si no conseguimos controlar la pandemia y la actividad no se termina de normalizar, cada vez va a haber más empresas que integren la categoría de empresas que necesitan ser reestructuradas y, por tanto, que no van a volver a producir con normalidad en la etapa de reactivación, sino que van a caer o su situación va a caer de lleno en la etapa que llamábamos de reestructuración. ¿Qué dos tipos de empresas no van a ser capaces de operar o no están siendo capaces de operar con normalidad en esta etapa de nueva normalidad? Bueno, pues hay dos empresas que van a ser problemáticas. Un tipo de empresas problemáticas van a ser las que se hayan descapitalizado durante el estado de alarma o se estén descapitalizando ahora durante la segunda ola o se descapitalicen más tarde en una posible tercera ola durante los próximos meses si no mejoramos los sistemas de rastreo, de testeo para la prevención de los contagios. Si una empresa se descapitaliza, aunque tenga un buen modelo de negocio, esa empresa no va a poder
operar ni generar valor de nuevo. Un segundo tipo de empresa que no va a poder operar con normalidad y que por tanto se va a tener que reestructurar son las empresas que hayan caído en industrias donde la demanda se haya hundido estructuralmente como consecuencia de la pandemia, pues lo que he mencionado antes, la industria de la restauración, de la hostelería, de las aerolíneas, que no significa que todos los negocios en estas industrias vayan a desaparecer, pero sí es muy probable que tengamos sobrecapacidad instalada a raíz precisamente de un cambio de hábitos de consumo por cuestiones sanitarias, sobre todo si no controlamos la pandemia. Porque si la pandemia se convierte en endémica, pues evidentemente vamos a tender a ir menos estructuralmente a bares, menos a hoteles, menos de viaje al extranjero, si es que levantan las restricciones, etc. ¿Qué significa reestructurar esa parte de la economía? Pues significa recapitalizar los modelos de negocio sanos, los modelos de negocio funcionales que se hayan descapitalizado durante los meses anteriores para que puedan volver a operar, y eso significa inyectar ahorro, inyectar inversión que viene del ahorro en parte del tejido empresarial, y para eso necesitamos amasar ahorro interno y atraer financiación exterior. Y por otro lado significa cambiar parte de la especialización productiva de la economía española para volverla resiliente, este adjetivo tan de moda en la actualidad, para volverla resiliente a una pandemia que, si no conseguimos suprimir el virus o no alcanzamos una o varias vacunas que sean realmente funcionales y que nos permitan inmunizarnos frente al virus, pues que va a suponer una caída, como digo, estructural de la demanda y, por tanto, que parte de la economía tenga que readaptarse a producir y a consumir en condiciones de seguridad sanitaria. ¿Cómo se reestructura la economía para producir en condiciones de seguridad sanitaria? Pues, por ejemplo, a través del teletrabajo. El teletrabajo permite el distanciamiento social y en la medida en que un determinado empleo sea externalizable a través del teletrabajo, pues es un cambio de estructura productiva que permite mantener la producción sin que se vea afectada por la pandemia. Problema, que no todos los empleos se pueden prestar a través del teletrabajo y además, si lo queremos, y ya es un tema no tanto de eficiencia económica, sino de igualdad o desigualdad en la distribución de la renta, lo que sabemos es que las personas con menores salarios tienden a integrar industrias donde los puestos de trabajo son menos prestables a través del teletrabajo, con lo cual el desempleo y los bajos salarios, la destrucción de riqueza, digámoslo así, por la pandemia, se va a concentrar en aquellos que ya tenían salarios relativamente más bajos. En cambio, las profesiones con remuneraciones más elevadas suelen ser trabajos que sí se pueden prestar a través de la red o a través de, desde casa, digámoslo así, y por tanto se ven mucho menos afectados por la pandemia, con lo cual la desigualdad, que ya en parte era un problema por otras dinámicas previas, se va a agudizar, salvo que, ya digo, consigamos controlar la pandemia y volver a la normalidad. Entonces, por un lado, hay que cambiar las condiciones productivas para que las empresas afectadas por la pandemia, afectadas sus condiciones de producción por la pandemia, puedan volver a producir sin que la pandemia les afecte. Y si hay sectores que no se pueden readaptar y no pueden volver a funcionar porque la pandemia lo imposibilita, habrá que desinvertir en esos sectores e invertir en otros donde sí se pueda prestar servicios u ofrecer bienes sin verse afectados por la pandemia. Y luego también hay que reestructurar el consumo social, de nuevo, para que se pueda consumir socialmente sin riesgo a contagio. Bueno, pues, por ejemplo, promover las terrazas en los bares es un ejemplo de cómo un negocio de consumo social se puede readaptar para minimizar el riesgo de transmisión. De todas formas, no todos los modelos de negocio se podrán adaptar en condiciones de seguridad y eso también puede requerir una desinversión en modelos de negocio de consumo social no readaptables para invertir en otros que sí se puedan
prestar, si se puedan consumir en condiciones de seguridad sanitaria. De nuevo, para hacer toda esta transformación de la estructura productiva, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ahorro e inversión que desinvierta en sectores afectados y no reconvertibles y no reflotables mientras dure la pandemia y que invierta en otros sectores que sí sean viables incluso en medio de la pandemia. ¿Cuál está siendo la política que está adoptando el gobierno para fomentar o para canalizar este capital? Pues bueno, por simplificar podríamos decir que hay dos modelos de cómo canalizar toda esta inversión que va a necesitar la economía española para recapitalizar empresas sanas y para reestructurar el modelo de negocio de empresas inviables en medio de la pandemia. Uno es tratar de atraer capital privado, otorgando mucha flexibilidad al mercado para que sean los inversores privados los que localicen aquellas oportunidades de ganancia y los que intenten optimizar el modelo de negocio, la estructura de producción de cada una de las empresas, minimizando costes, maximizando generación de valor en cada uno de los sectores que ellos conozcan que funcionan, ¿no? Porque no todo el mundo sabe de todos los sectores y, por tanto, hace falta un conocimiento muy especializado, muy local incluso, para detectar oportunidades de negocio en cada lugar. Otro modelo es el modelo de que el Estado capte el capital y incluso en condiciones de mucha rigidez en los mercados, se encargue de decidir dónde se invierte y dónde no se invierte, qué empresas reflota y qué empresas no reflota, qué sectores promueve y qué sectores no promueve. Y el modelo que está siguiendo el gobierno, como digo, me temo que es el segundo. El gobierno se vanagloria de haber conseguido 140.000 millones de euros de Bruselas, se vanagloria también de que quiere contrarreformar parte de la estructura regulatoria española para volverla más rígida, pero que eso no será un problema porque ellos, con el capital que tienen, van a impulsar los sectores estratégicos que ellos consideran que deben ser impulsados. El problema de esto es que, evidentemente, se pueden impulsar, el problema básico es que nadie tiene capacidad para determinar cómo invertir eficientemente 140.000 millones de euros. Y cuando digo nadie, no es ni una sola persona ni una camarilla de personas. Es decir, como he dicho, la inversión para ser capaz de optimizarla se necesita un conocimiento muy especializado y muy local. Se necesita, además, que quien gestiona ese capital asuma el riesgo de estar expuesto a una mala inversión si se equivoca, lo que el pensador Nassim Taleb llama skin in the game, es decir, tener expuesta la piel en el juego y no hablar por hablar y no pues invertir el dinero de otros, sino arriesgarte con tu propio dinero y, por tanto, tener una corresponsabilidad en aquello que estás haciendo. Como eso no sucede, es muy probable que la mayor parte del dinero de Bruselas o se destine a modelos de negocio no viables a medio o largo plazo y a modelos de negocio que sirvan más a los objetivos de los partidos que reparten esos fondos que a fomentar el crecimiento a largo plazo de la economía española. Y eso no sería dramático si al mismo tiempo tuviéramos al sector privado siendo de alguna manera auxiliado o ayudado o impulsado para que el sector privado, por su parte, seleccione buenos modelos de negocio, invierta en ellos y desarrolle y reestructure y modifique la economía española. ¿Cuál es el problema? Que España se está hiperendeudando durante este 2020 y lo va a seguir haciendo durante los próximos años para sostener o mantener a flote parte del tejido productivo que no sabemos si es viable a largo plazo o no. Incluso el dinero que viene de Europa, aproximadamente la mitad, es un dinero que es deuda y que, por tanto, vamos a necesitar devolver en el futuro. ¿Y eso qué implica? Pues lo que implica es que la fiscalidad, por desgracia, todo apunta a que va a aumentar muy sustancialmente durante los próximos años. Ya estamos viendo algunos destellos de esas amenazas de mayor fiscalidad que vienen. Una de las últimas fue elevar al 21%, veremos si termina materializándose, el IVA de escuelas privadas y de hospitales privados, lo cual supondría un mazazo
para muchos de estos negocios en la medida en que parte de la clientela no tendría capacidad para abonar ese sobreprecio y si lo tienen que absorber contra margen de beneficios, pues no todos estas empresas privadas serían capaces de hacerlo. Pero esto, evidentemente, es la anécdota. El gobierno ya ha dicho muchas veces que quiere acercarnos a la fiscalidad europea, que eso supondría subir la presión fiscal en unos 7 puntos sobre el conjunto de España y, por supuesto, también sobre las empresas. Y ahora con más motivo lo va a querer hacer, porque vamos a tener una deuda pública que va a terminar este año ampliamente por encima del 120% del PIB, que va a terminar 2021 o 2022 por encima del 130% del PIB, y que además, y por si fuera poco, durante las próximas 3 décadas se va a enfrentar adicionalmente a una crisis demográfica del sistema de pensiones que en el mejor de los casos, es decir, aunque la reforma que ahora está planeando el ministro Escrivá salga adelante y aunque se den todas las otras circunstancias complementarias que sean lo más optimistas posibles, el escenario más optimista que plantea la AIREF, de que entren cantidades masivas de inmigración, de que la natalidad en España se vuelva a disparar durante los próximos años, de que la tasa de paro en el año 2050 baje al 70% y la tasa de actividad se eleve a niveles europeos. Bueno, aunque todo esto coincida, la propia AIREF pronostica que la deuda pública, como consecuencia de los desequilibrios en el sistema de pensiones, si todo lo demás, insisto, tenemos luz verde en todo lo demás, aumentará en unos 55 puntos de PIB. Entonces, vamos a terminar por la pandemia por encima del 130, la deuda adicional que aportará el sistema de pensiones a lo largo de las próximas 3 décadas sean 55 puntos de PIB y, por consiguiente, si no se sanean las cuentas públicas, nos tenderíamos a ir a una deuda pública del 170-180% del PIB. Eso es inmanejable sin el apoyo de Europa y Europa, para darnos apoyo, nos va a exigir cuadrar las cuentas y cuadrar las cuentas es o recortar el gasto o subir impuestos o ambas cosas. Y si se suben los impuestos y si se suben masivamente los impuestos, como parece que van a terminar proponiendo e impulsando, el sector privado se contrae, el sector privado sufre. Con lo cual, por un lado, tenemos que la inversión cada vez está siendo más controlada por el sector público porque el capital que llega a Europa pasa por las manos de la Moncloa, por un comité de expertos, entre comillas, de la Moncloa, como si fuera un comité de planificación central del conjunto de la economía, y en cambio el capital privado que tendría que llegar a España, y que desde luego va a seguir llegando, pero va a ser un capital privado cada vez más atacado a través de la fiscalidad y además también a la que se le van a poner las cosas más difícil debido a que las regulaciones no de carácter tributario no parece que se vayan a flexibilizar para facilitar la generación de riqueza por parte de ese capital privado, sino que se van a dificultar todavía más o se van a radicalizar todavía más las regulaciones para dificultar o para quitar flexibilidad en los modelos de negocio y, por tanto, para incrementar los costes regulatorios. Todo eso plantea, por tanto, un panorama donde la inversión privada cada vez va a tener menos espacio cuando debería tenerlo muchísimo más. Y, por tanto, la amenaza es que vayamos hacia una especie de economía zombificada. Y con esto ya termino. Una economía donde el sector público ha promovido modelos de negocio inviables que solo se siguen sosteniendo si seguimos inyectando capital público en ellos y donde el sector privado o partes importantes del sector privado de nuevo no se hayan reestructurado porque el capital privado no ha llegado en las condiciones que debería poder llegar y que además son partes del sector privado no viables, pero que se mantienen con la respiración asistida que les proporciona las ayudas o las transferencias del sector público. Y si todo eso se materializa, impuestos altos, deuda pública disparada, regulaciones rígidas, inversiones públicas equivocadas, inversiones privadas capital disminuidas, lo que tendremos es un estancamiento pues, secular, una caída muy importante de nuestro crecimiento potencial y, por tanto, un clima empresarial bastante negativo. Obviamente, y por dar la nota optimista, estas tendencias se pueden revertir. La deuda pública no tanto, porque ya la tenemos encima de nuestras cabezas, pero todo lo demás, incluyendo el problema demográfico o incluyendo el problema financiero derivado del problema demográfico del sistema de pensiones, se puede corregir
con ajustes del gasto en el sector público y la parte regulatoria, pues liberalizando la economía. Pero de momento la trayectoria no invita precisamente al optimismo. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Yo no sé si dedicar este tiempo de preguntas a hacértelas o a rezar después de de todo lo que has dicho, pero bueno, como buenos empresarios tenemos que seguir hacia adelante. Yo te diría que gran parte de las preguntas que nos han ido llegando a través de ese chat, ¿no? Muchas están contestadas, ¿no? Pero de alguna manera te voy a lanzar así 4 o 5 Sí, perfecto. que te pueden servir. Es decir, yo creo que todas recogen un poco lo que has dicho, pero bueno, más o menos te voy a ir resumiendo. Alguien preguntaba cómo afecta a la economía la gestión política de la pandemia, ¿no? En este sistema de partidos, sobre todo, ¿no? Es decir, que el que tenemos, ¿no? Ya por ahí se habla, ¿no? de modificaciones y tal. Lo del famoso los 140.000 millones, es decir, me preguntan que si van a venir, que si si seremos capaces los ciudadanos, ¿no? La economía en general, de percibir que han llegado esos millones, o por contra, un poco lo que dices tú, lo decidirán en una mesa y desgraciadamente no atenderán al objetivo común, sino quizá a un objetivo más partidista, ¿no? Me hablan aquí también que si dijiste hace poco, me dice un espectador, me dice que el 30 de septiembre decías, no habrá nuevos programas europeos, si acaso del Banco Central. Me dice si sigues pensando lo mismo, ¿no? Si aquí con esto se acaba esta situación. Obviamente, lo que has comentado, ¿no? Todo el tema de bajada de impuestos y toda esta situación, perdón, de bajada de subida de impuestos que se prevé. Nos preocupa una pregunta, nos preocupa mucho el tema de las inversiones extranjeras, ¿no? Como bien decías, ¿no? Cada vez con menos espacio y, bueno, quizás estamos complicando precisamente que vengan estas inversiones, ¿no? Y ya que te diría por último, pues obviamente también nos decían el tema de las pensiones, pues estos datos que has dado brutales de endeudamiento del futuro del PIB, ¿no? Y una de las últimas preguntas que me hacían, bueno, te la traslado, me llegaban a preguntarme si peligra hasta la separación de poderes en nuestro propio país, ¿no? A la vista de todo esto. Bueno, pues ahí te lanzo un poco ese batiburrillo, pero bueno, para que nos hagas también algún análisis más profundo. A ver, la gestión política yo creo que es la principal responsable, aunque sea por negligencia, de haber destrozado la economía española. Quiero decir, es verdad que la estructura productiva de España tiene una especificidad que la hace más vulnerable ante la pandemia, pero eso no explica por qué España es la economía desarrollada que se ha hundido en mayor medida. Y además la que se enfrenta a una recuperación más lenta. El Fondo Monetario revisaba al alza todas las previsiones de crecimiento de este año, menos la de España. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho antes, mientras la pandemia no se controle, la recuperación va a ser muy frágil. A lo mejor tenemos un par de semanas buenas, pero luego tenemos 2 o 3 semanas otra vez malas. Y al menos en algunos sectores, insisto, porque hay otros que no se ven afectados, dado que producen de manera separada y por tanto les da igual si hay contagios o no. ¿Y quiénes son los responsables de no haber sido capaces de controlar la pandemia? Pues son nuestros gobernantes, que son los que se arrogan la competencia de la salud pública. Y, por tanto, ellos, a todos los niveles, municipal, autonómico y central, son los culpables de haber dilapidado el enorme esfuerzo que hicieron los españoles durante el estado de alarma. Porque es que no debería ser concebible ni admisible que termináramos el estado de alarma con una incidencia acumulada de contagios de en torno a 10, 15 casos por 100.000 habitantes y ahora estemos en 200, 300. Que hayamos regresado, bueno, no probablemente a las cifras que teníamos en marzo, ahí realmente no conocemos las cifras reales, solo las estimaciones, pero sí a cifras muy superiores a cualquier baremo internacional de prudencia a la hora de controlar los contagios. Entonces se ha dilapidado todo ese esfuerzo y el haberlo dilapidado lo que hace es socavar las bases de la economía. Sobre los 140.000 millones, pues, a ver, ya se ha diseñado la gobernanza de esos fondos y la gobernanza pasa por la Moncloa. Es decir, el dinero lo va a repartir un comité que estará presidido por Pedro Sánchez y ese comité, que además es bastante reducido, contará con la asesoría de técnicos que hayan nombrado los ministerios. Se va a dar participación o audiencia a foros consultivos, a las autonomías,
pero al final quien lo va a decidir es ese comité reducido presidido por Sánchez. Y evidentemente, pues los políticos son seres humanos con su agenda, con sus objetivos y esa agenda pues pasa por maximizar su probabilidad de ser reelegidos. Y para ser reelegidos, pues tienes que generar lealtades, comprar voluntades y eso significa que el dinero, pues el principal objetivo que tendrá es apuntalar la reelección de quien maneje ese dinero y solo subsidiariamente generar riqueza si es que saben cómo generarla, que ese es otro problema, que tampoco lo saben, no porque sean estúpidos. Quiero decir, aunque colocáramos a las mejores mentes del mundo al frente de ese comité de expertos, hombre, probablemente lo haría mucho mejor que los que están ahora, pero como digo, manejar 140.000 millones de euros, que ¿de verdad nos creemos que alguien es capaz de conocer inversiones, además muy de detalle, que totalicen 140.000 millones de euros y que todas ellas generen valor? No, en gran medida se dilapidará ese dinero por incapacidad cognitiva para conocer todas las inversiones adecuadas que se podrían acometer con ello. Eso no significa que no se vaya a dejar notar la influencia de ese dinero. Evidentemente, si tú inyectas de golpe 30.000 millones de euros en un año en la economía española, pues eso se va a notar. Pero es que se notaría igualmente si pusieras a 1 millón de personas a cavar agujeros para volverlos a tapar y les dieras renta y esa renta se gastara y, por tanto, hubiese un cierto efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía. Pero eso no significa que estemos generando valor sostenible en el tiempo, sino simplemente que nos estamos dando un festín con fondos europeos que sí, durante un par de años pues maquillará un poco la situación de decadencia de la economía, pero que no hará nada para dar un salto cualitativo en la especialización de esa economía. Las cifras de las pensiones son verdaderamente preocupantes. El organismo, como he dicho, que era más optimista hasta la fecha era la AIREF, y la AIREF ya empieza a ser más pesimista. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la AIREF pronosticaba que en el año 2050 íbamos a volver a tener 1,9 hijos por mujer. Y no estamos en esa trayectoria. Incluso, vamos, lo ha revisado a la baja y a mi juicio sigue siendo bastante optimista, 1,4 en el año 2050. Pero bueno, ya no es el 1,9 y eso significa mucha menos población joven que pueda estar trabajando. Para compensar esa caída de la fertilidad esperada, pues la AIREF ahora espera que entren muchos más inmigrantes que antes en la economía española. Y quizá lo hagan, ya lo veremos. Lo que pasa es que eso también plantea retos de absorción de esos inmigrantes, tanto en términos económicos como en términos sociales y de adaptación tanto suya como nuestra, ¿no? Porque, bueno, si entrando los que han entrado ya hay cierta reticencia a que entren más, no es algo que, por mi parte, yo soy en general muy pro inmigración, pero es un diagnóstico de ver cómo está reaccionando parte de la sociedad española. Pues claro, si estamos hablando, según la AIREF, de que tienen que entrar en los próximos 30 años 8 o 9 millones de inmigrantes, pues claro, ¿eso se va a poder absorber o no? Y luego, insisto, la AIREF también espera pleno empleo. Entonces, si todo esto no se materializa, pues es que la deuda no va a aumentar en 50 puntos, es que va a aumentar en 80 o en 90 solo por los déficits acumulados del sistema de seguridad social hasta el año 2050. Y eso en un contexto de alto endeudamiento público como consecuencia de la pandemia es un mix verdaderamente explosivo que nos va a abocar, insisto, a subidas de impuestos, por desgracia, bastante fuertes. Tengo la esperanza de que sean subidas de impuestos que confiemos no afecten excesivamente a la actividad empresarial. Es decir, aumentar mucho el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, no descarto que suceda porque como las decisiones se toman por mera ideología y no por rigor económico, pues todo puede suceder, pero no tendría mucho sentido porque no tiene mucho potencial recaudatorio y sí tiene mucho potencial de desincentivar la inversión privada. Entonces, confío en que serán sobre todo subidas del IVA, pero aún así subidas del IVA también se terminan trasladando al ámbito empresarial porque si las empresas no tienen capacidad para absorber esa subida de precio después de impuestos, pues va contra márgenes y al final no deja de ser también una especie de subida del impuesto sobre sociedades.
Entonces, eso lo vamos a ver y eso va a ser pues, muy dañino para la economía y para la atracción de inversión privada. Y luego, si a esta situación de enorme fragilidad o estancamiento económico le añadimos, por recoger la última pregunta, un deterioro en la calidad institucional como el que estamos empezando a ver con ese asalto a un poder que ya era parcialmente dependiente, que no era todo lo independiente que debería ser, pero que al menos estaba politizado, pero estaba transversalmente politizado. Digamos que se requería un consenso amplio entre la casta política para nombrar 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y eso, pues, al buscar un cierto consenso, ninguna minoría mayoritaria se terminaba imponiendo sobre el resto o terminaba laminando al resto. Pues bien, con esta reforma directamente es que la coalición que dé apoyo al gobierno nombrará también a los jueces, con lo cual poder legislativo, ejecutivo y judicial estarán prácticamente ya fusionados en uno solo. Entonces, eso es un deterioro de la calidad institucional preocupante, que también influye claramente en la capacidad de atraer inversiones extranjeras, porque la calidad institucional es uno de los principales determinantes de la atracción de inversión, o sea, de retención de inversión nacional y de atracción de inversión extranjera. Y ya por último, había una pregunta que era algo así como, ¿es seguro que nos van a dar los 140.000 millones de euros? A ver, creo que los van a dar, pero no es seguro. Es decir, esta es la propuesta que ha hecho el gobierno, muy inespecífica, porque no hay, o sea, en ningún lugar se dice vamos a invertir tanto dinero en esto, no, de eso nada, simplemente son objetivos genéricos. La Comisión Europea podría requerir mucha más concreción para darnos el dinero. La cifra de 140.000 millones es el máximo que podemos solicitar, pero no es necesariamente el dinero que nos van a dar. Y además recordemos que hay condicionalidad económica y también política. Y aquí ligo con la anterior pregunta, ¿no? Una de las condiciones es que no haya un deterioro del Estado de Derecho. Veo muy complicado que la Unión Europea nos presione por ese lado, pero bueno, hoy mismo, por ejemplo, el segundo del Ministerio de Exteriores polaco ya está pues azuzando a la Comisión Europea diciendo a nosotros nos habéis criticado por hacer exactamente lo mismo que está haciendo España ahora, ¿por qué no criticáis a España por hacer lo que hemos hecho nosotros? Entonces, bueno, no es descartable que haya un pronunciamiento, aunque no creo, porque el peso político que tiene España en la Unión Europea es muy grande, ¿no? Bueno, muy grande. Es de entre los grandes y, por tanto, es complicado que se le afee públicamente mucho la conducta. Pero bueno, hay que considerar que a lo mejor no llega todo ese dinero. Y sobre si va a haber más programas, no creo que haya más paquetes extraordinarios de ayudas por la pandemia. Otra cosa es que en el futuro haya una crisis muy seria de supervivencia de la zona euro, como la que vimos en 2012-2013, y ahí se aprueben medidas extraordinarias para evitar que se rompa la zona euro. Pero fondos vinculados a la recuperación de la pandemia no lo veo, porque los anteriores ya costaron lo suyo y no tendría sentido que se aprobaran otros nuevos sin haber testado cómo han funcionado los anteriores, ¿no? Entonces, yo eso lo veo mucho más complicado. Pues Juan Ramón, hasta aquí. Yo creo que somos casi puntualidad británica, con lo Muy cual que es bien. importante también esta situación. Agradecerte enormemente tu tiempo, en este caso tu sabiduría, todo lo que nos has transmitido. Yo creo que, bueno, pues hemos tocado todos los temas que queríamos tocar y queríamos conocer, ¿no?, de primera mano en este caso como experto económico. Y yo sin más, pues darte de nuevo las gracias, también dar las gracias a todos nuestros asistentes y por supuesto pues agradecer a este caso nuevamente a Ibercaja Banco y a Valcarria su colaboración para que este tipo de foros sea realidad y bueno, pues confiar que dentro de poco podamos al menos bueno, pues continuar con nuestra vida, con nuestra actividad, que es lo que queremos al final, lo que queremos los empresarios. Y pese a la situación que tenemos política, pues al final que nos dejen trabajar y que no estorben y no molesten mucho, que es muchas veces lo que simplemente pedimos los empresarios, ¿no? Pero contigo con eso veremos el futuro y nada, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.